Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero te encuentres bien donde estás. No sé muy bien en dónde estás. Lo que sí sé es que estamos en un programa que tiene como nombre esta pregunta: ¿en dónde estamos? Esta pregunta que se fue convirtiendo en una visión del país a través de minuciosos estudios que voy desarrollando ya hace años, investigaciones, investigaciones periodísticas, investigaciones técnico-jurídicas, investigaciones respecto a lo que significa vivir en un Estado de Derecho, la teoría de Estado, qué significa un Estado, qué es un Estado comunidad nacional, qué es el Estado de Derecho, cuándo nace el Estado de Derecho, cuándo es concebido desde el punto de vista doctrinario, desde el punto de vista académico, científico. Es en la Escuela de los Doctrinos del Derecho Público y la Filosofía del Derecho en Alemania, por allá por la década del 30, cuando plantean los estudios ya académicos, científicos de una disciplina que va a ser precisamente la teoría de Estado, la Reichsstadt. También de la mano de la teoría pura del derecho, que plantea Hans Kelsen, Georg Jelinek, Gierke y tantos doctrinos alemanes, Heller, todos de algún modo inspirados por la gran propuesta teórica, el marco teórico ya como disciplina de estudio de Immanuel Kant, con sus teorías de Estado, su teoría de gobierno. Todo esto desde antes ya se viene desarrollando. Evidentemente los grandes pensadores, Montesquieu, Tocqueville, Voltaire, Edmund Burke y tantos, los constituyentes de los Estados Unidos, Thomas Jefferson, por ejemplo, y tanta cantidad de autores, de doctrinos, Cesare de Beccaria con su teoría del derecho penal, la economía penal de las penas, la punibilidad, la figura delictiva, y todo eso insertado en el orden de un Estado de Derecho. El Estado de Derecho, muy estudiado por actuales grandes doctrinos como Rusconi, como Ferraccioli, alumno de Norberto Bobbio, como el eminente Bruno Leoni, amigo, inclusive instructor de alguna manera, pedagogo de la teoría del Estado, de los principios de la teoría del derecho, para con el propio doctor en economía, premio Nobel de economía y pensador de la Escuela Austríaca de Viena, el economista Friedrich Hayek, con su gran teoría de Estado, todos nos explican que el Estado de Derecho está indisolublemente vinculado al modelo político de poder que es la democracia representativa, sustentada por los principios de una república. La república es el concepto de la organización del poder político sobre la base del bien común, del bien público, de un interés en común que tenemos los habitantes de una unidad de poder que nos va a legislar, nos va a ordenar socialmente, que es el Estado. Y si ese Estado es republicano y tiene su modelo democrático representativo, se convierte, tiene necesariamente que convertirse, tiene que estructurarse, tiene que formularse para su funcionamiento desde la teoría pura del derecho como un Estado de derecho. Y eso quiere decir que plantea ese Estado de derecho que los poderes políticos del Estado son limitados, están limitados en sus funciones, están limitados en sus competencias. Tienen la competencia que precisamente les atribuye, les ordena, les instruye la Constitución de la República. Pero a su vez la Constitución de la República lo que plantea también es la jerarquía de las normas, no solo la jerarquía de los poderes, con la separación de los poderes, el controlador de los mismos, y la jerarquía de los funcionarios, la jerarquía administrativa, de ahí que yo siempre hablo de que el funcionario público está sometido a una jerarquía, está integrado a una jerarquía a través del principio de jerarquía inmediata superior. Por eso los sindicatos no pueden representar a los funcionarios públicos, porque el funcionario público está integrado a la función indispensable, esencial que el Estado cumple, debe cumplir por mandato constitucional, y así luego ordenado legalmente por todas esas leyes de orden público en tanto responden al bien común, responden al bien público, se instalan como estructuras institucionales que son un patrimonio incluso jurídico, administrativo para todos nosotros, porque van a diseñar la vida pública. Por ejemplo, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, los ministerios, la Corte Electoral.
tienen funciones específicas que la Constitución les establece, les ordena, te repito, les instruye, les provee. Y así entonces se hace representativo ese poder de esos funcionarios públicos y particularmente de los funcionarios públicos políticos, de cargos políticos, que son los que nos piden que los votemos cada 5 años, los funcionarios políticos a nivel nacional, las autoridades nacionales, como también las autoridades locales a nivel departamental, las intendencias, el intendente y todo su séquito, digamos, y los ediles para la Junta Departamental. Todo eso son poderes del Estado que están delimitados por la Constitución, que están precisamente delimitados, están circunscriptos a una competencia y a una función. No pueden hacer algo distinto de lo que la Constitución formula, establece, ordena. Con esto quiero decirles que el Estado es una tecnología sofisticada de alta precisión para que todas las partes compongan un todo. Y ese todo funciona si están todas las partes que lo componen. Y eso lo ordena la Constitución. De ahí que hablemos de un orden jurídico. Y de un orden jurídico que es soberano. El orden jurídico de nuestro país, el orden jurídico de Argentina, el orden jurídico de Chile, el orden jurídico de Francia, el orden jurídico de España, el orden jurídico de Estados Unidos, son órdenes jurídicos soberanos que tienen plenos poderes de competencia, de aplicación de la ley en su jurisdicción, en su competencia atribuida por esa Constitución y en su jurisdicción territorial, en todo el ámbito de su territorio. Eso es soberanía. Y a su vez, esa aplicación de los poderes que están limitados por esas funciones y esas competencias que la Constitución les atribuye, cuando están en el ejercicio de ese poder, de esa atribución del poder, ahí funcionan en plenitud y son coactivos. El Estado es una estructura de poder, una tecnología de poder coactiva, tiene el monopolio de la coacción, tiene el monopolio de la fuerza. Ahora, si ese monopolio coactivo de la fuerza obedece a todas las limitaciones, a las circunscripciones que la Constitución establece, de acuerdo a la competencia que racionalmente formula la Constitución desde su normativa, cumpliendo con principios generales ancestrales del derecho que nos dan garantías, como el principio de igualdad, el principio de seguridad jurídica, el principio republicano de la separación de los poderes con sus cometidos, con sus funciones y competencias, los principios administrativos de la jerarquía de los funcionarios, el principio administrativo de la funcionalidad necesaria del funcionario, es decir, de la funcionalidad jerárquica, que no obedece a autoridades externas, no puede obedecer a externalidades, el principio de literalidad de la norma, cuando la norma es clara en su expresión, el principio de la exégesis o literalidad de la interpretación de la Constitución, los principios de la norma o la ley en su aplicación en el espacio-tiempo, que también está vinculado a la garantía, al principio de seguridad o estabilidad jurídica. Es decir, a vos el Estado no te puede decir que hoy tenés un derecho y mañana te lo saca, como quieren hacer los delincuentes comunistas del PCNT, atropellando la Constitución, para ya prácticamente tirarla abajo y consagrar los planes del Foro de San Pablo de establecer definitivamente un camino ya recto, una recta final hacia el socialismo comunista. Veníamos viendo que en el Uruguay, desde la época de Julio María Sanguinetti para acá, desde esa apertura pseudo-democrática, toma un sendero, comienza a desandar un camino, toda la clase política, todo el sistema político uruguayo, desde lo legislativo, que orienta a las instituciones, a los poderes del Estado, los legisla, en evidente desobediencia para con la Constitución. Legislan sin consultar a la Constitución. Por lo tanto, nos introdujeron piezas, elementos, componentes que no se pueden integrar al, al concepto y a la formulación original de nuestro Estado de Derecho para que funcione bien. Sí, otra vez vuelvo con lo mismo, ¿no? Muchos dirán, otra vez, Moyano, hablando del Estado de Derecho, de las instituciones, porque lo que pasa es que ahí está el problema. En lo medular, si a vos te legislan mal el Estado, tu vida no va a andar bien y el Estado funciona mal. Pero acá estamos ante un sistema político hipócrita que nos habla de gestiones.
Ahora viene la rencilla electoral en el conventillo de las argumentaciones gestuales de las gestiones. ¿Te gusta la expresión así? Es el conventillo actoral, el acting de la gestualidad, de la pseudo, digamos, ciencia del debate de ideas, cuando están hablando de gestiones y ataques personales. El presidente que vuelve a hacerse guapo con otro delincuente comunista como Lima, que le reclama que no cumplió con lo que el gobierno había dicho respecto a inversiones en Salto. Y el presidente le dice, podés criticarme lo que quiera, pero ese es el tono que tenemos, no el otro tono, no falte ese respeto, siempre lo mismo. Pero a nosotros nos están faltando respeto como ciudadanos, todo el sistema político. Porque, como les decía, hay más de 16 leyes, muchas de ellas de orden público, es decir, establecen la estructura y funcionamiento del Estado, y son leyes difíciles de modificar, se pueden, pero una vez que se instalan es complejo porque generan funcionarios públicos, generan derechos adquiridos, generan presupuesto, generan una red, una trama estamentaria, burocrática compleja que te indica que el Estado se va perfilando hacia la burocratización, hacia la estatización de sus recursos económicos. De ahí que sea un país con una altísima presión fiscal, tributaria, que crónicamente se debate en la lucha por bajar ese déficit fiscal que ahora vuelve a estar en el 4,1, 4,2, con endeudamiento otra vez, por supuesto, porque hay que bancar, ¿eh? Los millones y millones de dólares por año para todos los funcionarios públicos, para todas las direcciones de esos funcionarios públicos que obedecen a la política de género. La política de género no produce riqueza. La política de género de los uruguayos no nos produce, no hace crecer el Producto Bruto, no produce bienes, no produce conocimiento, produce sí la afirmación de un modelo político ideológico instalado en el Uruguay a nivel administrativo, a nivel de autoridad, a nivel de autoridad judicial, juzgados y fiscalías de género, una ley inconstitucional como la ley de género, departamentos de género en toda nuestra administración central y descentralizada y en todas nuestras intendencias, genera un enorme presupuesto millonario en dólares, compromisos adquiridos, deuda, endeudamiento externo por ese presupuesto que hay que bancar, funcionariado público que ingresa al Estado por la vía ideológica del género, y de eso no se habla, eso está naturalizado por el sistema político uruguayo, está legitimado. Todo ese silencio no es cómplice, es la evidencia de un sistema político que lo legitimó porque lo legisló en su conjunto. Todos los senadores y diputados de los partidos fundacionales blancos y colorados, sumados el Partido Independiente, cuando eran oposición durante los 15 años del gobierno del Frente Amplio, legislaron todo esto que estoy diciendo. Legislaron las leyes inconstitucionales como la de la Fiscalía General de la Nación, colegislaron la ley aberrante, un atentado contra el Estado de Derecho uruguayo como el Código del Proceso Penal, instalando esta fiscalicia penal. ¿Te gustó la expresión? Te sorprendí, ¿no? Fiscalicia penal tenemos ahora en Uruguay. No tenemos más justicia penal. Yo antes hablaba de un sistema de justicia penal. No, justicia es una palabra que proviene de juez, juicio, poder judicial, enjuiciamiento. Te repito, juez que juzga, que emite sentencia en la órbita del poder judicial, juicio penal. Por ende, sistema de justicia penal, poder judicial. Poder judicial lo apartaron del funcionamiento primordial que tiene que tener natural respecto a su competencia, su especialidad, que es administrar justicia, aplicar justicia a través de los jueces, interpretar nuestras leyes y dirimir los conflictos de intereses, es un juicio, los pleitos, en materia penal, en este caso, de parte de los jueces como funcionarios especializados profesionales, técnicos imparciales, técnicos imparciales y ecuánimes, dado que su sentencia, sea condenatoria o absolutoria, estrictamente obedece, debe obedecer al aporte probatorio, a la carga probatoria, se dice en derecho, a la importante carga probatoria evaluada, tasada, periciada e interpretada a su vez por el juez,
que lo lleve al convencimiento de que efectivamente se cometió un delito, atravesando todas las etapas procesales, judiciales, que dan las garantías para que esa sentencia tenga un rango muy alto, altísimo, de certeza sobre la base de la prueba.